Bueno, buenas tardes, bienvenidos. La Semana Negra ya saben que no se detiene, esto no tiene solución de continuidad, saltamos de una cosa a otra. Y para mí es un gran placer ser el presentador de la actividad que vamos a hacer ahora, que es la presentación de este libro de Michel Suárez, de Red Bestiaria. Un libro que yo como trabajador de TREA tuve el placer de corregir, además, no hubo mucho que corregir, pero un libro interesantísimo. Y yo me estaba acordando de cuándo conocí yo a Michel, ¿no? Fue aquí en la Semana Negra, yo soy director del periódico de la Semana Negra, de A Quemarropa, y yo le había encargado a Michel hace 6 o 7 Semanas Negras ya un artículo, pero se lo había encargado por correo, ¿no? Recomendado por Ángel de la Calle, por el director. Nada, habíamos hablado epistolarmente, ¿no? Por correo electrónico. Y ya, bueno, con el artículo ya publicado y tal, un día yo estaba sentado en la carpa del encuentro cubriendo las cosas que se estaban celebrando allí, y en esto me viene Michel, ¿no? Y se presenta: oye, ¿eres Pablo? Sí, yo soy Michel, tal, encantado, no sé qué, muchas gracias, tal. Y claro, uno se queda sorprendido, ¿no? O sea, yo no sabía cómo era Michel Suárez, ¿no? Yo había hablado con él solo por vía electrónica y yo no me hacía la idea de cuál era la estampa, cuál era la imagen de Michel Suárez, ¿no? Y es esta, ¿no? Es esta que ven aquí. Y te choca, ¿no? Te choca posiblemente más de lo que te chocaría ver a un punky con la cresta verde o incluso a una persona en pelotas, ¿no? Y este libro es un libro que explica por qué Michel va vestido así, ¿no? Y es muy convincente. Y te acaba transmitiendo algo que es muy interesante, ¿no? Que es el punky hoy soy yo, de alguna forma, ¿no? O sea, la rebeldía hoy es vestir como viste Michel Suárez. Es un libro interesantísimo. Michel es una persona cultísima, erudita, y es un libro que tiene, como todos los buenos libros, muchos libros en uno, ¿no? Por un lado es un ensayo de combate y es un ensayo anticapitalista. Es un ensayo en defensa de la artesanía, en defensa de la sastrería tradicional, pero a mayores que eso, en defensa de la artesanía, del trabajo artesanal, ¿no? Frente a la estandarización de las cosas, que también acaba siendo una estandarización de las personas. Michel bebe de la tradición libertaria, de la tradición clásica, para hacer una reivindicación de la originalidad de las personas y también del trabajo de las personas, ¿no? Y una defensa del trabajo y del trabajo artesano. Y es un ensayo anticapitalista que te dice cosas en las que no piensas, pero que verdaderamente son así, ¿no? Cuando las lees. Que es que hoy los grandes capitalistas, hoy los grandes plutócratas, visten camiseta y pantalones cortos, ¿no? Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, abres el armario de Mark Zuckerberg y lo que te encontrarás será un montón de camisetas iguales colgadas en una percha, ¿no? Lo revolucionario hoy es vestir como viste Michel Suárez, ¿no? Vestir con trajes hechos a medida, en una sastrería tradicional, y reivindicar eso, ¿no? Reivindicar el valor del trabajo artesano. Reivindicar también, Michel Suárez lo hace muy bien en el libro, que hubo revoluciones hechas con traje y corbata, ¿no? O sea, frente a la idea que podamos tener de la elegancia masculina, los trajes son algo burgués, son algo aristocrático. Él en el libro cuenta, explica muy bien, lo reivindica, que a lo largo de la historia se asaltaron bancos vestidos con traje y corbata, ¿no? Y Durruti hizo revoluciones impecablemente vestido, ¿no? Hay una tradición de la elegancia dentro de la izquierda, incluso dentro de la izquierda revolucionaria también, que es muy bonito reivindicar, ¿no? Aquí no nos vamos a encontrar un tratado reaccionario en defensa de las élites, del buen vestir de las élites, sino una defensa revolucionaria de la elegancia tradicional masculina. Es un ensayo de combate, ya digo, pero también es un libro de historia, ¿no? Es una historia de ese código de elegancia masculina, ¿no? De ese código de vestimenta. Y en el que también se explican cosas como que, ¿no? También frente a esa idea de que esto es algo burgués, ese código es una simbiosis permanente muy interesante entre elementos de procedencia proletaria y elementos de procedencia, entre comillas, elitista, ¿no? Hay un diálogo ahí del que también participan las clases populares. Es un libro con el que se aprende mucho y es un libro que convence, ¿no? Independientemente de que uno no lo acabe y se ponga a vestir como Michel Suárez, a la vista está, ¿no? Es un libro convincente, ¿no? Es un libro potente que nos convence, ¿no? Frente a lo que uno pudiera pensar, nos convence del valor de lo que Michel está reivindicando ahí. Para mí, ya digo, es un placer estar aquí con él, y como tenemos solo media hora y Michel es una persona locuaz, que como comentábamos antes, necesitaría hora y media para desgranar todo lo que tiene que contarnos,
yo me callo ya y le doy paso a él para que os cuente de qué va este libro tan interesante. Vale. También podemos pedir preguntas del público. Vale. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a Pablo por la introducción. Claro, ¿qué va a decir Pablo? Pablo fue uno de los instigadores de este libro. Resulta que en una época en la que yo andaba loco, como ahora, con las cinturillas de 8 centímetros limpias, con una cola de pez trasera para amortiguar la presión de los tirantes, y con la Comuna de París, Pablo vio que ahí podía haber un libro. Pablo y Álvaro Díaz Viz confiaron en que yo podía sacar adelante ese tema cuando yo ni siquiera había pensado en ello. Entonces, claro, si hablamos de lo que acabo de escribir, no sabría muy bien cómo describirlo, porque evidentemente hay tantos libros, como dice Pablo, que acaba siendo una especie de totum revolutum, aunque yo espero que el hilo argumental, que se traza de una manera bastante, yo creo que bastante gruesa, dé pie a interpretar con veracidad el asunto del libro. Veamos. Ciertamente yo estoy enamorado de las cinturillas de 7 centímetros, limpias, con 6 botones cosidos en la cara interior y con esa cola de pez que amortigua la tensión de los tirantes, pero por otro lado, había un episodio en la historia, en 1871, que es la Comuna de París, y más concretamente dentro de la Comuna de París, la Federación de Artistas, que había lanzado un manifiesto que se llamó el lujo comunal. Ustedes saben que la Comuna de París dura 72 días y que es una de las insurrecciones populares más, digamos, pedagógicas de la historia. Bueno, esta Federación de Artistas de la Comuna de París, encabezada por el maravilloso Gustave Courbet, lanza un manifiesto redactado por un tipo que era tapicero y poeta, que se llamaba Eugène Poitiers. Eugène Poitiers lanza un manifiesto maravilloso que se llama el lujo comunal. ¿En qué consiste el lujo comunal? Pues él dice, básicamente, literalmente, él viene a decir lo siguiente: cooperar esforzándonos por nuestra regeneración, nacimiento del lujo comunal, esplendores futuros y república universal. He ahí un programa maravilloso, yo creo que inigualable, tal vez, comparable con el de la Revolución Española, el 36, la Revolución Libertaria, pero un programa que me dio pie a encauzar y estructurar el libro. Veamos, esforzarnos cooperando, es decir, ahí está todo lo que necesitamos saber, autogestión. Por otro lado, nacimiento del lujo comunal. El lujo no puede ser comunal. Tradicionalmente el lujo era propio de la escasez, de las élites. Esplendores futuros y nacimiento de la República Universal. Bien, a través de todos estos elementos, y tomando como referencia el libro de Christine Ross, que se llama precisamente así, El lujo comunal, llegué a varias conclusiones. La primera es que hay una necesidad de vincular el todo con el todo, es decir, todo está en todo, la política, la estética, la ética, evidentemente son compartimentos completamente diferentes. La política es el reparto del poder, no tiene nada que ver con la estética, pero no podemos despreciarla. Eso es lo que hicieron los artistas en la Comuna de París. Y dicen, es necesario sumergir la realidad en un baño estético. Es necesario que la experiencia, que el aliento estético esté en la cotidianidad de los hombres y las mujeres. Ahora bien, el impulso estético, el impulso creador, no puede partir jamás del Estado. Tiene que partir del demos, que es precisamente lo que nos falta hoy, ¿no? Sobran los partidos políticos, sobran los parlamentos y nos falta la creación de un demos, la autoinstitución de un cuerpo político. Bien, entonces, él habla de los municipios libres. Ese aliento creador debe partir de abajo, de la base. Pero por otro lado, lo que decía Eugène Poitiers es algo maravilloso, y es que cada uno debe ser artista a su manera. Y en este sentido hay una necesidad imperiosa de reordenar de manera radical toda la economía, de manera tal que todos, absolutamente todos los seres humanos puedan dedicarse a actividades placenteras y satisfactorias para sí, para los demás, después de haber cumplido con las obligaciones comunitarias. Estas obligaciones, naturalmente, deben ser determinadas por la propia colectividad. Pero además, y esto era lo que más me llamaba la atención del caso del manifiesto del lujo comunal de la Comuna de París, hay un elemento crucial que no se da en ninguna otra insurrección. Es que los propios, digamos, privilegiados, es decir, aquellos trabajadores del espíritu, trabajadores no manuales, comenzaron o abrieron una reflexión sobre el papel de su propio estatus en la sociedad. Somos poetas, somos pintores, somos creadores,
¿Cómo debemos comportarnos en la sociedad? ¿Debemos tener algún tipo de privilegio? Bueno, fusionando eso y todo el canon masculino de los años 20 y 30, llegué a la conclusión de que podía hacer un libro estructurado en 3 partes. La primera es la elegancia artesanal, una elegancia hecha a mano. La segunda sería un elogio de la mano, del pensamiento manual de lo que nos hemos alejado en la edad contemporánea en favor de operaciones realizadas por máquinas y ahora por algoritmos. De hecho, cuando pensamos en un creador, pensamos mucho antes, pues no sé, en un publicista, que son gente profundamente nociva, o pensamos, no sé, ¿qué podemos pensar? En un programador de cualquier creadores de contenido. Mucho antes que en un zapatero o un sastre, por ejemplo. Entonces, esta segunda parte tiene que ver con el elogio de la mano, y la tercera parte es un tratado sobre la elegancia. Bueno, adopto un tono un poco más pedagógico. Entonces, en la primera parte, lo que reivindico es precisamente una elegancia artesanal que se ha ido al garete en estos tiempos de... no quiero que se enfade nadie, por favor, no, aquí no quiero que se enfade nadie porque no quiero emitir ningún tipo de ataque ad hominem. Pero en general, ha habido una tendencia a vestirse con harapos. Digamos que el hombre contemporáneo, en general, ha perdido esa reflexión sobre sí mismo. Ha perdido, digamos, el punto de referencia con el pasado y esa reflexión ya no se da. Quiero decir, vestirse para los hombres en el momento actual es una especie de obligación, menos cuando hace mucho calor, que ni obligación. Es una especie de trámite a cumplir, etcétera. Pero claro, si echamos la vista atrás, nos encontramos con una república de las letras, esos espíritus inmortales que iluminan el camino, y nos encontramos que esto es una pobreza, constituye un empobrecimiento extraordinario desde el punto de vista espiritual y también estético. Ahí me encuentro con gente como David Hume, que dice que el traje transparenta el espíritu. Me encuentro con el gran Erasmo y dice que es el cuerpo del cuerpo y que a través del vestido podemos extraer la traza del espíritu, o con Carlyle, que dice que de la misma manera que Montesquieu hizo un espíritu de las leyes, podemos hacer un espíritu del vestido. Pero sobre todo me encuentro, en este caso, con uno de mis máximos exponentes, que es Balzac. Balzac, el traje es siempre un personaje más. Si leemos la Comedia Humana, nos encontramos con un nivel de detalle, de descripción tan minuciosa de los trajes, que nos damos cuenta que esos personajes, vestidos de cualquier otra manera, se hubiesen comportado de una manera diferente. En este sentido, Balzac dice, bueno, vestirse es una expresión mínima de la sociedad, vestirse dramatiza la vida, pero hay una cuestión que me llama poderosamente la atención, y es cuando Balzac dice, es el más poderoso de los símbolos. Y es cierto, no solo es símbolo, es lenguaje, es pedagogía. Es lenguaje porque es un conjunto de signos. Si me hubiese presentado ante ustedes con una capucha, ustedes tendrían una imagen muy diferente de mí. Por otro lado, es pedagogía, porque es un campo idóneo para la expresión, para la imaginación, incluso para el juego, para la creatividad. Y sobre todo, considero que la vestimenta es un espejo del mundo, es un speculum mundi. Si nos retrotraemos a la época de la Revolución Industrial, nos encontramos que en esos primeros tiempos de mecanización, el sector más afectado fue precisamente el del textil. Así que a través de ese hilo podemos constatar, hasta fechas recientes, pongámonos por ejemplo en el 1980, en los 80, a principios de los 90, con el low cost o el just in time, que así funciona nuestra propia sociedad. Si entendemos cómo fabricamos las prendas, vamos a entender perfectamente cómo vivimos y cómo morimos. Pensemos en la pandemia. Aparte de ese binomio funesto de la modernidad, coste-beneficio, entregamos a su suerte a cientos de ancianos precisamente por el just in time. Es decir, tener una cama de hospital libre es un desperdicio para esta civilización. Por lo tanto, todo funciona a raíz de todos estos descubrimientos y de todos estos adelantos tecnológicos que surgen primeramente en el textil. Bien, por otro lado, creo que el hombre contemporáneo ha perdido de vista también algunas funciones que yo reflejo en el libro y que me parecen fundamentales. La primera es la lúdica, la función lúdica, es decir, el arte de vestirse como el arte de jugar. Y en este caso he tenido que volver atrás a los románticos alemanes, especialmente a Schiller, que él dice en su libro
la educación estética de la humanidad, dice que el hombre solo es hombre cuando juega y solo empieza a jugar cuando se atavía. Y por otro lado, podemos dar un salto hasta los años 20 y 30 y nos encontramos con un neerlandés muy interesante que es Johan Huizinga, en su Homo Ludens. Él traza, a partir de ese concepto fundamental del juego, una especie de historia de la humanidad. Y él dice, el juego debe ser una actividad sin ganadores ni perdedores. El juego nos propone una vida más vibrante. Bien, esa faceta lúdica ha desaparecido por completo. Pero hay otra faceta que me parece crucial y es la de la memoria. En el libro reflejo algunos ejemplos sobre la memoria. Memoria para los vivos y memoria para los muertos. La memoria para los vivos. Bueno, yo no sé qué relación tendrán ustedes con las ropas, con las prendas de su armario. Yo tengo una relación muy vívida y se lo debo a mis maestros, a los hermanos Campal de Nava, que aparte de maestros, de artesanos, son maestros de vida. Y entonces, todas las prendas que me he hecho con ellos, todas tienen una historia, todas cuentan una historia. En este sentido se parece mucho a los libros. ¿Dónde estuve? ¿Cuándo lo encargué? El tiempo que esperé, la furia, la pasión, el tiempo de espera, la desesperación, la rectificación de 2 bolsillos de parche, en fin, 1 milímetro aquí, 1 milímetro allá. Todo me remite a una experiencia personal y viva. Pero no se trata solo de la memoria de los vivos, se trata sobre todo de la memoria de los muertos. En relación a la memoria de los vivos, pensemos, por ejemplo, en Marx. Hay un ejemplo que pongo en el libro, que traigo a colación de un estudio maravilloso de un académico inglés que se llama Peter Stalybras. Peter Stalybras sigue la pista de un abrigo que tenía Karl Marx cuando vivía en Londres. Y resulta que a través del rastro que va dejando el abrigo, él va trazando el rastro de la creación del Capital, del libro. Marx, siempre en apuros y en dificultades financieras, tenía que empeñar en la casa de empeños el abrigo si quería sobrevivir. La cuestión es que él no podía salir de casa sin el abrigo y mucho menos no podía entrar en la biblioteca del Museo Británico. Es decir, esto entorpecía la marcha o el desarrollo del Capital. Y no solo de Marx, sino también de sus hijas. Cuando el abrigo estaba en la casa de empeño significaba que las cosas iban realmente mal. Pero cuando podía desempeñar el abrigo, en casa de Marx reinaba la felicidad. Él podía trabajar y sus hijas podían salir a la calle también, porque también empeñaba los abrigos de las hijas, obviamente. Este es un episodio realmente muy ilustrativo de lo que estoy comentando. Pero también hay una memoria que es la memoria de los muertos. Y yo creo que a esto todos nos enfrentamos o nos vamos a enfrentar antes o después. Cuando muere una persona conocida, un familiar, un ser próximo y querido, hay un momento especialmente duro y es cuando nos enfrentamos al armario. ¿Qué hacer con esas ropas? Y ahí vemos un montón de ropas que exudan el aroma de los que ya no están. Es, insisto, un momento muy duro y yo creo que la que mejor ha reflejado todo esto fue Joan Didion, la gran periodista norteamericana, cuando, no sé si conocen a Joan Didion, tiene un libro maravilloso que se llama Noches Azules, donde ella relata el fallecimiento casi consecutivo de su marido y de su mujer. Y ella va al armario y empieza a recordar. Hay un documental que se llama El Centro Cederá y hay un momento dramático en el que ella se enfrenta al armario y ahí está junto a su sobrino y hay un silencio sepulcral y ella dice, no dije nada, pero seguramente estábamos pensando en lo mismo. ¿Y si vuelven? ¿Cómo vamos a tirar esta ropa? ¿Y si vuelven? Entonces, esa relación, ese hilo vibrante. Hay un libro maravilloso de un sociólogo alemán que se llama Hartmut Rosa, se llama Resonancia, una sociología de la modernidad, maravilloso. Él habla de la resonancia, por ejemplo, la resonancia que tienen los artesanos con la materia, el jardinero, el luthier, el zapatero, el sastre, incluso los cocineros. Hay un hilo vibrante con la realidad, con el mundo, que no se da evidentemente a través de las pantallas, que siempre, digamos, que emiten una respuesta estandarizada. Bueno, ese hilo vibrante que recibimos cuando tocamos la materia es absolutamente fundamental para entender lo que yo quise construir aquí. ¿Cómo nos relacionamos con nuestras ropas? ¿Qué relación tenemos con ellas? ¿Cómo nos hablan? Y de hecho vestirse con, digamos que, con esa grandeza. Digamos que la gramática del gran estilo tiene que ver con esta grandeza.
con mirar hacia adentro y mirar hacia atrás. Miramos hacia atrás y vemos los principios generales. Aquí tenemos que ir a Diderot y a Baudelaire. Los principios generales encauzan, no son dogmáticos, limitan los errores, pero al mismo tiempo abren un espacio gigantesco para la fantasía y la individualización. Bien, esto es realmente vestirse, o es la manera que yo defiendo de entender el arte de vestirse. Mirar hacia adentro significa introspección. Ahora bien, en el mundo de las máquinas inteligentes y los algoritmos predictivos, ¿quién nos dice quiénes somos? El algoritmo. Estaba leyendo el otro día un libro de Shoshana Zuboff, que suena La era del capitalismo de vigilancia, y es absolutamente inquietante saber a qué se dedican las startups, las grandes compañías tecnológicas. Se dedican a nosotros, a conocernos. Decía Zuboff que estas grandes corporaciones tienen entre 4 y 10.000 datos de cada uno de nosotros, pero lo más inquietante es que saben perfectamente cómo vamos a reaccionar. Es más, pueden incluso manipular nuestras reacciones. Bueno, esto está a una galaxia de distancia del taller artesano de mis maestros en Nava, por ejemplo. No tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Cuando uno entra en aquel taller, no ve máquinas, ve gente cosiendo. Aquí vemos una cantidad enorme de contradicciones con el mundo moderno. Vemos gente moderno en la época de los algoritmos y de la automatización. Vemos gente que hace prendas a mano en la época de la robótica. Y vemos gente, digamos, que participa de un negocio que tiene un estigma social de elitista, resabiado, en fin, derechista. Y sin embargo, cuando yo voy ahí es como una suerte de parque de atracciones. Uno va allí, palpa, me siento realmente como una criatura. Palpa, ellos me enseñan lo que están haciendo, tocar los forros, las solapas, etcétera, etcétera. Y entonces no tiene nada que ver con ese estigma que pende del oficio. Y por otro lado, constituyen verdaderos terceros lugares, como decía Ray Oldenburg, ese libro maravilloso, Terceros Lugares, que están prácticamente desapareciendo. Conozco a mucha gente de Nava, a la que no conocía de nada, pero a la que me encontré en aquel taller. Es decir, son lugares que no son ni el oikos, lo privado, ni lo público. Son un espacio intermedio entre lo público y lo privado, y donde uno puede compartir un rato de animada charla, o de incluso de polémica política, de lo que sea. Pero son lugares de encuentro que están desapareciendo a marchas forzadas. Los cafés están siendo sustituidos por los Starbucks y obviamente un taller con mano esclava infantil en un confín del mundo no tiene absolutamente nada que ver con un taller artesano. ¿Sigo, Pablo? ¿Cómo vamos? Sí, como quieras. A ver, ¿cómo vamos? Quedan 7 minutos. Bueno, pues quedan 7 minutos y 5 minutos. ¿Está suancándonos por ahí? ¿Le vamos a coger otra media hora? Bueno. No, quedó claro más o menos la idea del libro. Son tantas cosas a las que tengo en este libro que, bueno, yo diría que es un libro morrisiano, básicamente. Es un libro morrisiano y rusquisiano y diderotiano. Hay 3 elementos que van a constituir mi estímulo fundamental para escribir el libro. Uno es Diderot, mi filósofo de referencia y una persona extraordinaria. Y él ya avisaba de que las artes mecánicas estaban siendo víctimas del prejuicio y dice no podemos separar las artes mecánicas de las artes liberales. Por otro lado está, claro, el gran John Ruskin. Léanse Ruskin, es una cosa formidable. Y claro, su discípulo, Morris. Morris, como ustedes saben, fue un gran crítico de la sociedad industrial y este es un libro contra la sociedad industrial y Morris siempre puso en el centro de su cólera la sociedad industrial por 3 motivos. En primer lugar, porque había elevado al rango de dogma la productividad por sí misma. En segundo lugar, porque todos los productos, o casi todos los productos que salían de las fábricas eran mediocres. Y en tercer lugar, porque había degradado el trabajo. Hay una frase maravillosa que él pronuncia en una de sus maravillosas conferencias, donde dice: el motor rector de mi vida, las 2 grandes pasiones de mi vida han sido, por un lado, el odio por la civilización industrial, que hago mío en este caso, y la pasión por crear objetos bellos. Bueno, pues yo creo que es el mejor resumen de lo que acabo de pergeñar aquí en De Re Bestiaria. El odio por la civilización industrial, un odio implacable, feroz, nada condescendiente, y por otro la pasión por la belleza. En este caso, Morris
y todos los artistas de la Federación de Artistas de la Comuna se dan la mano y entonces entre todos pues hemos escrito este libro. Voy a parar por aquí porque, bueno, creo que está más o menos claro. Muchas gracias, muy amables, muchas gracias. Pues nada, damos paso a otro libro maravilloso que es el No hay país de Xoán Cándano. Quédense porque les va a interesar también y Mitchell estará ahí atrás firmando los libros que también pueden comprar ahí. Muchísimas gracias por habernos atendido. Esto es La Semana Negra y sigue.